Bueno, y continuamos con la mesa de análisis en Tele 13 Noche y esta jornada nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Nodo 21. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches. Muy bien. Y América Castillo, coordinadora de universitarios del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a comenzar con esta denuncia, ya lo estábamos conversando, que iba a presentar Evelyn Matei, que finalmente fue bajada durante esta jornada. ¿Qué les parece esta acción de judicializar la campaña? Bueno, yo creo que en realidad hay que analizar un poco el panorama grande en todo lo que ha pasado con Evelyn Matei y con la derecha en realidad esta última semana, ¿cierto? Creo que hay ciertos límites éticos que involucran una campaña y en ese sentido hay que prestar especial atención a cómo esto afecta al debate público y en ese sentido me parece coherente que la candidata en su momento haya salido a rechazar y a ser tan categórica con esta campaña en redes sociales y los ataques debido a fake news y a videos hechos con inteligencia artificial acusando distintas cosas, ¿cierto? Respecto a la querella en sí mismo, creo que es importante mirar el punto que subyace a esto. Creo que hay un desafío bastante importante que tiene que ver con el uso de las redes sociales y cómo hacemos política en las redes sociales y es un fenómeno importante a analizar. Sin embargo, el momento en el que se presenta me parece que no es el indicado, creo que judicializar un problema político no era lo correcto y en ese sentido tiendo a estar de acuerdo con las declaraciones que escuchábamos hace un par de horas de la candidata respecto a bajar esta querella. Me parece también que el llamado a la unidad es fundamental, es tremendamente importante, pero ese llamado a la unidad no puede ser vacío y necesita y requiere de cara a la ciudadanía que vaya acompañado, por ejemplo, de un rechazo transversal de distintos sectores a este tipo de campaña. Perfecto. Nati, ¿qué te parece a ti? Yo creo que esto, lo que hace Evelyn, no solo apunta a una denuncia política, sino que a un problema ético y estructural. Y ella está acusando de acoso de campaña sucia a través de redes sociales, incluso atajando, ¿cierto?, la dimensión a través de un estudio que su mismo sector hace, que la violencia digital afecta mucho más a mujeres que estamos ¿cierto?, en política y en espacios que están masculinizados. Ahora, es cierto que ha sido blanco de una campaña sucia, sin embargo, a mí me gustaría detenerme en el cómo la candidatura de Evelyn Matei, carente de un proyecto político claro y de una coherencia, parece refugiarse más ahora en la denuncia en lugar de tener una ofensiva política más clara. ¿Ya? Eso es lo preocupante por un lado y que también se escude en denunciar una estrategia al que su mismo sector se plegó, sobre todo durante el primer proceso constitucional. Hay algunos medios que han dicho que esto constituye un terremoto en la derecha, o sea, ¿qué gobernabilidad le están ofreciendo al país si están atacándose entre ellos y no se ponen de acuerdo ni siquiera para tener una lista parlamentaria única? Yo creo que eso está muy lejos de lograrse si están en medio de esta polémica. A eso mismo quería ir. ¿Se genera una división, quizás algún quiebre con este punto? Porque tampoco vimos un apoyo a la candidata tras presentar esta denuncia, este intento de querella. Vimos opiniones divididas dentro de Chile Vamos. Bueno, yo creo que el comando es el más apropiado para responder referente a la división que pueda haber. La verdad es que si lo analizamos un poco desde afuera, me hace mucho sentido que se vayan tomando este tipo de decisiones frente a una campaña de acoso bastante larga, bastante amplia y bastante fuerte en redes sociales. Y creo que aquí también, cuando hacemos un llamado a la unidad, es importante que los candidatos también tienen cierta responsabilidad sobre lo que se hace y lo que hacen sus militancias, ¿cierto? Y si lo pensamos, creo que no basta solo con decir es que no somos nosotros o no es solo nuestras redes. Yo la verdad es que jamás diría que esto es una instrucción que viene desde un comando en específico, pero sí creo que se puede tomar cierta responsabilidad y creo que en este caso la decisión correcta fue bajar esta querella y por otra parte dar una respuesta mirando a la vereda del frente, que finalmente quien está en el otro sector, en el oficialismo en este caso, es una candidata que es continuidad directa del gobierno actual, quien puede ganar las elecciones de noviembre. Sí, Nati, mirándolo desde afuera, Miguel Medina lo decía más temprano, estamos dándole un espectáculo a la izquierda, están comiendo cabritas, Janet Jara debe estar comiendo cabritas, decía, con todo esto que está pasando. Yo creo que más allá de ese chisme político, lo preocupante es que, si lo vemos desde un aspecto técnico, el sistema político actual a la hora de elegir a las candidaturas se basa por un cálculo del sistema D'Hondt, ¿cierto?, que castiga la dispersión electoral, sobre todo en circunscripciones pequeñas.
Por ponerte un ejemplo, el 2023, durante el segundo proceso constitucional, si el oficialismo hubiese ido junto y no dividido bajo el argumento, porque hay quienes dicen si va dividido disputas a electorados diferentes. Sí. Y que eso pasó con el oficialismo actual, pero si hubiesen ido juntos hubiesen obtenido 20 escaños en lugar de los 16 que obtuvieron. Entonces, lo que nos dice en los consejos técnicos es que lo mejor es la unidad, y vemos que en la derecha no hay unidad y probablemente no se logre justamente después de todo esto que se dice en algunos medios, ¿no?, que es una real crisis en la actual derecha chilena. ¿Se podrá solucionar dentro de los próximos 3 meses de aquí a las elecciones? Sin duda, yo creo que hay que ser bastante claros y desde el sector de la derecha tiene que haber un apoyo a quien sea que vaya en segunda vuelta y también tienen que darse las conversaciones pertinentes para pactos por omisión o todo lo que tiene que ver con una lista parlamentaria, sin duda. Perfecto. Vamos a cambiar de tema porque ya se van conociendo los nombres del comando de Janet Jara. Se crea esta figura de jefe de gabinete que será utilizada por Marcos Barraza, ya se conoce ese nombre. ¿Hará falta el jefe de campaña o está bien esta fórmula distinta que está utilizando la candidata? Lo han señalado varias figuras a las cuales se les ha intentado sacar cuñas al respecto de si están o no están en la campaña, que esto ya depende netamente de la candidata, y yo creo que tal como ella es una candidata que representa cierta novedad, ¿cierto? Probablemente esta fórmula dé algunas sorpresas. Yo sí me detendría en que Janet Jara, más allá de dejarse presionar por los medios, por dar nombres y presentar a su equipo de campaña, lo que ella logra es algo inédito en la historia de Chile, y es hacer una coalición que va más allá de lo que es la actual coalición de gobierno, y el que se incorpore de la democracia cristiana y que hayan figuras como el alcalde de Toledo, que también ya señaló, o sea, nos habla de una alianza muy amplia en muchos años de historia de Chile. Entonces, eso por un lado es lo novedoso, pero sin embargo el desafío aún mayor es encantar a aquel electorado obligado o nuevo, ¿cierto?, que llega y que ha estado durante décadas fuera de los márgenes de la institucionalidad o que proviene de sectores populares que están muy alejados, ¿cierto?, y que no se sienten convocados por las elecciones democráticas. Entonces ahí el desafío, más que del diseño de campaña, es del cómo el proyecto logra convocar a un electorado que está pidiendo certezas. Sí. Faltan más nombres, por supuesto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven desde afuera? El equipo económico, que todavía no se conforma, está un poco más debilitado, no sé cómo lo analizan ahí. La verdad es que yo veo con bastante expectativas que se transmita cuál va a ser este comando final, ¿cierto? Creo que se ha recurrido mucho a decir que la campaña de Janet Jara es una campaña que reúne a las distintas fuerzas del progresismo, pero ¿hasta qué punto ese discurso aguanta cuando no sabemos quiénes están detrás de este proyecto, ¿cierto? Tomando la inclusión de la democracia cristiana o de Weber, por ejemplo, del PPD, que también es un nombre que supimos hace poco. A mí la verdad es que eso me deja más preguntas que certezas. ¿Hasta qué punto el Partido Comunista finalmente va a transar con ciertos puntos de su programa? O sea, el diputado Arriba lo mencionaba hoy día respecto a la inclusión de un proyecto de aborto legal dentro del programa de la candidata Jara, que es algo que es incompatible con la declaración de principios propia de la democracia cristiana, ¿cierto? En ese sentido creo que hay una señal contradictoria. Creo que en el caso de algunos personajes o de, por ejemplo, Figueroa del PC versus la incorporación de personas que están más al centro, creo que más que una señal que intenta acercar al proyecto al centro porque es una convicción de que es lo mejor para Chile, un intento de blanquear al Partido Comunista y por ende a su candidata. Y quiero mencionar un último punto, mencionar también que hay una notoria ausencia, por ejemplo, del Frente Amplio en todo esto, que no hemos escuchado tantos nombres, no tenemos nombres confirmados todavía, y que finalmente eso solo explica que el gobierno, del cual Janet Jara es directa continuidad, no ha logrado ni siquiera movilizar y motivar a sus propias bases, ¿cierto? Bueno, son nombres que van a seguir surgiendo durante las próximas semanas. Janet Jara se ha demorado un poquito en presentar el comando, pero me imagino y esperemos que dentro de las próximas semanas ya tengamos mucha más claridad de esto. Natalia Rojas, América Castillo, muchas gracias una vez más por acompañarnos en Tele 13 Noche, que esté muy bien. Muchas gracias.